Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bendiciones para todos ustedes. Yo soy su amigo el pastor Diego Forero de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno. En esta preciosa noche del viernes traigo para ustedes un mensaje de la palabra para que reflexionemos, para que pensemos, para que analicemos y meditemos en la palabra del Señor de tal manera que ella pueda fluir en nuestra vida y nosotros podamos no solamente entenderla, sino ponerla en práctica. Hoy, más que nunca, necesitamos de la palabra de Dios, especialmente en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de mucha ansiedad, de mucha angustia. Definitivamente, y no nos vamos a cansar y lo vamos a estar escuchando por toda parte, este ha sido un año diferente, un año inusual, un año de muchísimas aflicciones, de muchísimos dolores, de muchísimas circunstancias difíciles. Inclusive, a veces llegamos a preguntarnos, ¿por qué Dios permite que todas estas cosas pasen? ¿Por qué Dios aflige a su propio pueblo? Hemos oído de hermanos en la fe que han partido con el Señor. Otros que están sufriendo en los hospitales o de pronto en sus propias casas. Familias que están teniendo miles de dificultades. Y siempre nos preguntamos, ¿por qué Dios permite la aflicción de su pueblo? Algunas veces lo preguntamos como una pregunta inquietante y otras veces lo preguntamos como una cuestión de un reclamo hacia Dios. Hoy vamos a ver un poco de este tema. Vamos a inspirarnos en el pueblo de Israel, en Moisés y en el paso que ellos dieron cuando salieron de Egipto. Pero también vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros y cómo nosotros podemos aceptar el tiempo de aflicción no como una prueba, sino como una bendición. Porque en medio de cualquier aflicción, Dios siempre se glorifica en nuestras vidas. Pero antes, permítanme orar. Antes vamos a aclamar al Señor, vamos a ponernos delante del Señor en esta noche para pedirle a nuestro buen Dios que nos bendiga y que permita que su palabra fluya con total claridad en medio de nosotros. Padre bueno, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por inspirarnos a través de tu palabra. Oramos, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú, Señor, ministrando a través de tu palabra la vida de cada persona que está viendo este programa. Oramos, Señor, que podamos discernir, entender y aplicar a nuestras vidas todo lo que tú nos enseñes. Por favor, Señor, mientras nosotros transmitimos este mensaje, que sea tu Espíritu Santo dándonos la sabiduría, la claridad y sobre todas las cosas, Señor, enseñándonos cuál es el propósito tuyo a través de estos tiempos. Bendice a cada oyente, a cada persona que en esta hora está conectada con nosotros en directo o los que lo van a estar viendo en diferido. Pero por favor, que tu gracia, tu favor y tu misericordia sea con cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien amigos, así es como veníamos diciendo. Como les dije en un principio, muchas veces nosotros nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué afliges a tu pueblo? ¿Por qué Dios permite la aflicción de su pueblo? ¿Por qué Dios permite que personas buenas estén pasando momentos malos? Si nos sirviera de consuelo, podríamos decir que los momentos malos que estamos viviendo no son solamente para los buenos, sino también para los malos. Lo que pasa es que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos esa concepción de que por ser hijos de Dios, las cosas malas no deberían ocurrirnos a nosotros. Sin embargo, estamos un poco equivocados, porque Dios no nos ha dicho que no nos van a ocurrir cosas malas, sino que no tendremos temor cuando vengan las malas noticias, sino que cuando vengan las cosas malas no vamos a estar solos, Él va a estar con nosotros. Que cuando vengan las cosas malas, Él nos va a dar la salida de esas cosas malas. De cualquier manera, Dios siempre se va a glorificar cuando vengan las dificultades a nuestras vidas. La diferencia entre una persona que ama a Dios y una persona que no ama a Dios es bastante clara. Los que no aman a Dios, pues no tienen la esperanza de la salvación y la vida eterna y se sienten solos, totalmente desamparados. Pero los que amamos a Dios, tenemos la esperanza de la vida eterna que nos dio Cristo Jesús, pero aparte tenemos la gran esperanza de saber que Dios está con nosotros y que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Además, en el Romanos capítulo 8, verso 28, también hay una gran promesa que nos da el Señor a través del apóstol Pablo, donde dice que a los que aman a Dios, todas las circunstancias, todas las cosas les ayudan para bien. Así que hay que pensar en esto. Y yo te quiero animar en esta noche a que pensemos un poco en este asunto.
Vamos a ir un poco atrás en la historia bíblica y vamos a hablar acerca del pueblo de Israel cuando por 400 años estuvieron esclavizados en Egipto. Sí, después de que tuvieron unos años gloriosos cuando José era el primer ministro del imperio egipcio, la mano derecha, el segundo a bordo de todo el imperio después de Faraón, el pueblo de Israel tuvo un tiempo maravilloso, un tiempo floreciente, un tiempo donde tenían de todo lo que ellos necesitaban y eran apreciados. Después, como sabemos en la historia, hubo cambio de Faraón y el nuevo Faraón, aconsejado por sus consejeros, pues decidió poner en oprobio al pueblo de Israel. Y esto sucedió por 400 años. El pueblo de Israel estuvo encadenado a la esclavitud en Egipto, a trabajos forzosos, cada vez más forzosos por 400 años. Estamos hablando de aproximadamente 10 generaciones. Quizá el mismo pueblo ya se había acostumbrado y pensaban que ese era su estilo de vida. Porque ya estaban viviendo tantísimos años en el oprobio, en la humillación, en la esclavitud, en la escasez, en la necesidad, en la miseria, que se acostumbraron a vivir así. Y quizá ni siquiera les pasaba por la mente que hubiera una posibilidad mínima de que ellos pudieran vivir de manera diferente. Aunque todos los días ellos podían ver la opulencia de los egipcios. Todos los días ellos veían que los egipcios gozaban de bienestar y gozaban del beneficio del trabajo de los israelitas. Sin embargo, ellos se quedaron allí esperando que el tiempo pasara. Pero había un grupo de personas que clamaban de día y de noche a Dios. Un grupo de creyentes en Dios que clamaban y le decían al Señor: Señor, por favor, líbranos de este oprobio. Muchos de ellos quizá no pudieron salir de su aflicción, sino que murieron clamando a Dios y nunca vieron cómo Dios podría rescatarlos. Pero un día Dios levantó a un hombre, a Moisés. Moisés había sido tomado por la hija de Faraón y ella lo había adoptado como su propio hijo. Y Moisés había crecido en el palacio de Faraón, junto con el hijo de Faraón. Así que él era un hombre que gozaba de muchísimo prestigio y honor en Egipto. Pero Dios preparó a Moisés para los tiempos de dificultad del pueblo de Israel, porque Dios sabía lo que había de venir. Así que Dios usó a Moisés para liberar al pueblo. Y cuando Dios decidió liberar al pueblo, entonces envió a Moisés, que se había ido huyendo porque en una imprudencia mató a un egipcio y lo trató de encubrir, pero lo descubrieron y Faraón quiso cobrar la cabeza de Moisés por ese hecho. Así que él tuvo que salir corriendo al desierto y allá anduvo 40 años. Al cabo de los cuales Dios le habló y le dijo: tienes que volver a Egipto para liberar a mi pueblo. Conocemos bien la historia de Moisés y de Egipto. Entonces Dios le dijo a Moisés: tienes que ir a hablar en mi nombre al Faraón y decirle que deje ir a mi pueblo, que libere a mi pueblo. Pero todas las veces que Moisés iba en el nombre del Señor a hablar con Faraón, a increparlo y a decirle que dejara ir al pueblo de Dios, Faraón apretaba más las tuercas y afligía más al pueblo. Entonces, en el capítulo 5 del libro del Éxodo, en los versos 22 y 23, escuchen ustedes lo que estaba hablando Moisés con el Señor. En el verso 22 dice: Moisés se volvió al Señor y le dijo: ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el Faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo. Y tú no has hecho nada para librarlo. ¿Lo escuchas bien? Y tú no has hecho nada para librarlo. Moisés estaba reclamándole a Dios. Y muchas personas hoy en día, por la situación que están viviendo, por la pandemia, por la falta de posibilidades, por el encierro, por la enfermedad, por la escasez económica, por el temor que nos rodea, porque los hijos no pueden ir a la escuela, por tantas otras cosas, quizá hoy en día muchos hijos de Dios se están levantando con esta misma queja delante de Dios. Tú no has hecho nada para librarnos de esta situación tan difícil. ¿Por qué afliges al pueblo? ¿Por qué Dios permite la aflicción de su pueblo?
¿Por qué Dios permite la aflicción de sus hijos y de sus hijas? Es una muy buena pregunta que todos nosotros podríamos hacernos en algún momento. Pero sin embargo, continúa y en el capítulo 6, en el verso 1, es decir, a continuación de esto, la respuesta del Señor es contundente. El Señor le respondió a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer a el faraón. Realmente, solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. Ellos estaban haciendo lo que Dios les había dicho. Moisés estaba haciendo justo lo que Dios le había mandado hacer. Ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Pero Faraón, en lugar de dejar ir al pueblo del Señor, lo que hacía era oprimirlos más y más y más. Por eso la queja de Moisés no era una queja realmente, digamos, sin sentido. Y la pregunta que se hace: ¿por qué afliges a mi pueblo? ¿Por qué afliges a tu pueblo? ¿Por qué estás tú, Señor, tratando tan mal a tu pueblo? Porque le estaba yendo peor que antes. ¿Acaso no muchos cristianos, personas que se han convertido al Señor, no han dicho en algún momento: me están yendo más mal las cosas ahora que antes? Y muchos de nosotros quizás estemos pensando en este momento ¿cuál es la razón por la cual Dios está afligiéndonos con esta pandemia, que ya vamos para un año con ella y con tantas dificultades como estamos viviendo muchos de nosotros? Pues bueno, déjame decirte esto. Siempre Dios tiene un propósito en medio de todas las cosas. Cuando Dios ha trazado un plan para su pueblo, Dios siempre lo va a cumplir. A veces es necesario que nosotros pasemos por luchas y por pruebas, porque Dios quiere que nosotros maduremos como hijos, que nosotros crezcamos. Qué fácil fuera que nosotros todo lo tuviéramos a pedir de boca. Qué fácil fuera que nosotros nunca tuviéramos un problema, que nunca tuviéramos una dificultad en la vida. Claro, me hago cristiano para no tener problemas en la vida. De hecho, ese es el pensamiento de muchos. Me convierto a Cristo y se me acaban los problemas. Pero no, quizá ahí es cuando comienzan los verdaderos problemas. Porque tenemos que enfrentarnos a un mundo voraz, tenemos que enfrentarnos a las burlas, tenemos que enfrentarnos a tantas cosas y aún a la persecución de Satanás, que anda como un león rugiente buscando la manera de hacernos daño por doquiera. Ahora, cuando nosotros estamos pasando por estas temporadas tan difíciles como las que tenemos en estos tiempos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la respuesta que nosotros deberíamos tener en estos tiempos tan complicados, tan dolorosos, tan traumáticos, tan tristes para muchos? ¿Por qué Dios está afligiendo a su pueblo? ¿Cómo nosotros debemos actuar frente a esta aflicción que Dios no que Dios la infrinja, pero que Dios está permitiendo que nos suceda a nosotros? Pues quiero invitarte a que vamos a leer en la carta del apóstol Santiago, porque aquí hay unas respuestas muy interesantes que el Señor nos está dando. En el capítulo 1 de la carta de Santiago, en los versos 2 al 4, mira cómo dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les hará falta nada. Es interesante ver cómo el apóstol Santiago escribe aquí y dice que cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, nos sintamos dichosos, gozosos, alegres, felices. ¿Será que nos está hablando de que seamos masoquistas? ¿De que riamos como el payaso en medio de semejante cantidad de problemas? No, no se trata de esto. Cuando Él dice que nosotros, cuando estemos enfrentando cualquier tipo de pruebas, nos sintamos o nos consideremos alegres, es que sepamos que el tiempo de aflicción se va a convertir en un tiempo de bendición. El Señor le dice al pueblo, le dice a Moisés: no te preocupes porque yo los voy a liberar de la mano del faraón. Y ustedes van a llegar a la tierra
por la cual pasaron Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes van a poseer la tierra que yo les prometí. Eso se los aseguro. Y voy a hacer que el faraón los deje ir libres. Y no solamente que los deje ir libres, sino que no los va a dejar que se vayan con las manos vacías. Y fue justamente eso lo que pasó. Después de que Faraón apretó y apretó y apretó más al pueblo de Israel y les ponía cada vez más vejámenes y más cargas, Dios demostró su gran poder. Amados, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Ni el hombre puede cambiar, ni la ciencia puede cambiar. Solamente la mano poderosa de Dios, así como Dios le dijo a Moisés, solamente por mi mano poderosa el faraón los dejará ir. Y solamente por la mano poderosa de Dios, estos tiempos de calamidad, de confusión, estos tiempos de aflicción van a pasar. Solamente Dios puede hacer que estos tiempos pasen. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener plena, absoluta y total confianza en nuestro Dios, así como hizo el pueblo de Israel, así como hizo Moisés. Fíjense ustedes en esto, cuando leemos la historia ahí en el capítulo 6 del libro de Éxodo, nos encontramos que Dios le dice a Moisés, ve y diles que yo soy el que los mando, yo soy el Dios de Israel y yo te mando a ti, diles a ellos esto. Y Moisés empezó a increpar y a discutir con Dios y le dice, Señor, pero si ni siquiera el faraón me escucha, ¿cómo me va a escuchar este pueblo? Y vino toda esa diatriba, toda esa discusión entre Moisés y Dios al final de cuentas le dijo, ¿sabes qué? Como me has puesto tantas excusas y es verdad que no hablas con claridad, entonces vamos a usar a tu hermano Aarón para que él sea tu intérprete. Yo te hablo a ti y tú le dices a Aarón para que le hable al pueblo y al faraón. Y después de tantas cosas que ustedes saben que sucedieron, al final de cuentas el faraón tuvo que dejar ir al pueblo de Israel porque en la última plaga, que fue la plaga de la mortandad, todos los primogénitos de Egipto murieron, incluido el primogénito, el hijo, el único hijo, el primer hijo de Faraón, que era el sucesor al trono. Entonces él murió, pero ninguno de los israelitas murieron, ninguno de los primogénitos de los israelitas. Entonces ya asustados y acosados por tanta cosa los dejó ir. La mano poderosa de Dios hizo que Faraón los dejara ir. Y la mano poderosa de Dios es la única que dejará limpio el camino para que nosotros podamos vivir tranquilos. ¿Quién puede acabar con toda pandemia, con toda peste, con todo virus, con toda bacteria, con toda enfermedad? Solamente la mano poderosa de Dios. Así que sería inútil que nosotros sigamos tratando de devanarnos los sesos y sufriendo y preocupándonos por cosas que no vamos a poder solucionar. Ya salió la vacuna y probablemente dentro de pocos días van a empezar a aplicarla en los Estados Unidos. Ya empezaron en el Reino Unido, ya empezaron en la Unión Soviética, en Rusia. Y ya van a empezar dentro de poco en otros países del mundo. Pero todavía no será el fin de la pandemia, todavía no será el fin de esta situación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos seguimos frustrando? ¿Nos seguimos quedando paralizados? ¿Nos seguimos muriendo de miedo? No. El Señor nos dice, enfréntense a la situación porque yo estoy con ustedes. Así que vamos a enfrentar juntos toda esta situación con la prudencia que el Señor nos manda. Así que como dice aquí el apóstol Santiago, cuando tengamos que enfrentar cualquier tipo de problemas como el que estamos en este momento, considerémoslo como un tiempo para alegrarnos, porque esto va a producir en nosotros unas cosas maravillosas, va a producir constancia, va a producir fe, va a producir que nosotros maduremos, que nosotros aprendamos a confiar en Dios. 4 cosas importantes que te quiero enseñar en esta noche, acerca de cómo nosotros debemos ver las aflicciones cuando vienen de parte de Dios. ¿Qué aprendemos de la aflicción? Número 1, aprendemos a confiar en que Dios hará lo que es mejor para nosotros. Si Dios nos prometió, Él lo cumplirá porque Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, dice la palabra. Así que vamos a aprender a través de la aflicción, aprendemos nosotros a confiar en que Dios hará lo que es mejor para nosotros. Solo Él sabe lo que es mejor. Dios sabía que lo mejor para su pueblo era endurecer el corazón del faraón. Claro, tenían que sufrir el pueblo un poco, pero era la única forma como faraón al final de cuentas iba a ceder definitivamente a los propósitos de Dios. Lo segundo que aprendemos
es a buscar la manera de alabar a Dios en cualquier situación. Quizá nosotros estamos acostumbrados a alabar a Dios porque nos da un nuevo trabajo, porque nació un hijo, porque nos casamos, porque nos graduamos de la universidad, porque compramos casa nueva, porque nos fuimos de vacaciones, porque tenemos buena salud, porque tenemos buenos ingresos. Alabar a Dios por cosas buenas es más fácil. Pero ¿será que es fácil que nosotros alabemos a Dios aún en las circunstancias difíciles como en las que estamos? ¿Que no? Moisés lo que estaba haciendo era quejarse en lugar de alabar a Dios. Moisés aprendió esa lección. Aprendió a alabar a Dios en medio de esas circunstancias tan difíciles. Así que es muy lindo que nosotros aprendamos que la aflicción, aparte de ayudarnos a confiar en que Dios hará algo mejor para nosotros, también la aflicción nos ayuda a nosotros a desarrollar nuestra fe. Una fe constante, no una fe efímera ni una fe temporal, sino una fe constante. Por eso habla Santiago de la constancia. Esa fe constante quiere decir que nosotros en todo tiempo alabaremos al Señor, en lo bueno y en lo malo, en los tiempos de verano o en los tiempos de invierno, en los tiempos de abundancia o en los tiempos de escasez, en los tiempos de salud o en los tiempos de enfermedad. Siempre vamos a aprender a alabar a Dios si aprendemos a alabarlo en los momentos de más confusión, en los momentos de más aflicción. Lo tercero que aprendemos de las aflicciones es a recordar que Dios nunca nos abandonará. Recuerda que en Isaías el Señor dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé, sino que siempre te sostendré con mi mano de justicia. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo es Dios con nosotros y Él está en medio de cualquier circunstancia de tu vida. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Él te acompaña a donde quiera que tú vayas. Él está a tu lado siempre y por siempre. Y lo cuarto que aprendemos es a estar atentos a los planes de Dios para nosotros. Y esto es muy importante. ¿Cuál será el siguiente movimiento de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros con este problema? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene en medio de estas dificultades por las que estamos pasando? Vamos a estar atentos a escuchar la voz de Dios y a ser obedientes a lo que el Señor nos diga. Esto es muy importante, porque cuando el Señor nos muestre su plan, cuando el Señor nos muestre qué es lo que sigue, entonces nosotros vamos obedientemente a seguirlo, tal como lo hizo Moisés con el pueblo de Israel. Después de esta queja, después de que Él le dijo que por qué afligía a su pueblo, Dios le enseñó todas estas cosas a Moisés. Le enseñó a confiar en que Dios tiene un mejor camino para nosotros. Le enseñó a alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Le enseñó a recordar que Dios estaba con ellos. Recuerde que ahí en Éxodo 14 dice, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Él sabía que Dios estaba con ellos. Y por último, aprendió Moisés que tenía que estar atento y obediente a los planes de Dios. Cuando él hizo esto, él pudo llevar al pueblo de Israel hasta el borde del Mar Rojo, para que ellos pudieran después entrar a poseer la tierra que Dios les había prometido. Atravesaron el Mar Rojo y llegaron al otro lado del mar y destruyeron a todo el ejército de Faraón. ¿Hicieron algo ellos? No. ¿Levantaron una piedra? No. ¿Un palo? No. ¿Una espada? No. ¿Gritaron? No. Todo lo hizo la poderosa mano de Dios, tal como se lo había dicho a Moisés. Así que ahora, si estás pensando en las dificultades de tu vida, en las aflicciones, y de pronto tú como Moisés estás reclamándole a Dios, Señor, ¿por qué permites la aflicción a mi vida? ¿Por qué permites la aflicción a mi familia? ¿Por qué permites la aflicción a tu pueblo? Yo quiero invitarte a que tú reflexiones y digas que Dios tiene un propósito en medio de cada problema. Dios tiene un propósito salvador. Dios tiene un propósito restaurador en medio de cada circunstancia. A lo mejor perdiste un ser amado. A lo mejor estás enferma o enfermo y estás sufriendo ahí en cama. Pero yo quiero decirte que si tú confías en el Señor con todo tu corazón, entonces tú vas a ver la gloria de Dios. Aunque ahora estés sufriendo un poco, aunque ahora tengas un poco de dolor, aunque ahora tengas un poco de confusión. Confía en Dios y Él hará.
Esa es la promesa de Dios para ti. Así que quiero dejarte con este mensaje hoy y que el Señor te bendiga. Quiero que tú pienses en esto. ¿Cuán grande es tu aflicción? ¿Cuán grande es tu dolor? ¿Cuán grande es tu confusión? Mucho más grande es el Señor. Así que pon tus ojos en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos, nuestra mirada en el Todopoderoso y creemos en el poder ilimitado de nuestro Dios, entonces veremos la victoria. Vamos, levántate en el nombre de Jesús. Vamos, créele a Dios. Cree a la palabra del Señor. Cree a ese mensaje que viene de parte del Espíritu de Dios para nosotros. Levantémonos y ayudemos a levantar la vida de otras personas. Si estuviste reclamándole a Dios, si estuviste quejándote delante de Dios y diciéndole, Señor, ¿por qué has permitido todo esto? Quizá ahora el Espíritu Santo te está aclarando y te está diciendo el por qué. Para fortalecer tu fe, para fortalecer tu carácter, para que madures, para que tu constancia crezca, para que entonces pueda cumplirse esto que leímos, que decía aquí en Santiago. Así que dejen que crezca su constancia, porque una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, dice, serán perfectos y completos sin que les falte cosa alguna. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Quiero orar por ti, para que no se apague tu fe y para que seas constante en tu fe, para que seas constante creyendo que Dios es poderoso para hacer cosas aún más allá de lo que nosotros le pedimos o podemos entender. Permíteme orar por ti en esta noche. Padre eterno, gracias por la vida de cada oyente, de cada persona que nos está viendo, Señor, a través de las redes sociales o de cualquier medio. Gracias, Señor, porque son honestos y quizá ellos mismos en esta noche, al igual que Moisés, Señor, se han hecho esa gran pregunta: ¿por qué, Señor, afliges a tu pueblo? ¿Por qué permites que vengan tantas situaciones difíciles a nuestras vidas? Y hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos reveles la respuesta a esta pregunta. Te pido, por favor, que a cada persona que ha estado confundida y de pronto te ha estado reclamando a ti, Señor, tú le reveles el propósito por el cual has permitido toda la aflicción y todo el dolor que hemos estado padeciendo. Ayúdanos, por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a que cuando estemos enfrentando cualquier tipo de problema, cualquier tipo de situación, nosotros hallemos gozo, hallemos alegría, sabiendo la respuesta que tú tienes de que no tendremos falta de ningún bien. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe se incremente y a que seamos constantes en nuestra fe, que nuestra fe no sea una fe de un momento, sino que sea una fe en toda circunstancia, en lo alto o en lo bajo, en toda circunstancia, en la abundancia o en la escasez. Y entonces así, Señor, cuando nosotros seamos constantes con nuestra fe, veremos tu gloria así como el pueblo de Israel la vio. Oro, Padre, para que nosotros seamos perfectos y completos en la fe en Cristo Jesús y para que nosotros podamos tener todo lo que tú nos has prometido. Bendice a cada persona que nos está escuchando en esta noche, bendice a sus familias y ayúdale, Señor, a restaurar su fe. Sana a los que están enfermos, levanta a los que están afligidos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados, amadas, gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Espero en el Señor que sus vidas sean edificadas. Ese es el propósito, bendecir sus vidas, edificar sus vidas con la palabra del Señor. Les agradezco mucho por haberse conectado con nosotros en este tiempecito del Viernes Social y le damos gracias a Dios por sus vidas. Les invito para que el próximo domingo, si Dios nos lo permite, nos veamos por estos mismos canales a través en nuestro programa del servicio del domingo a las 12:30 del mediodía. Ahí quiero verles a los que puedan venir y se sientan seguros de venir al santuario. Vamos a tener las puertas abiertas, así que ustedes pueden venir confiadamente, guardando la distancia, usando su tapabocas, limpiándose las manos constantemente. Hermanos, tengamos precaución en todo tiempo, en todo momento. No desafiemos las autoridades ni desafiemos a esa enfermedad que está generando tantos problemas. Confiémonos en el Señor y veremos su gloria. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Buenas noches.